Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué emoción siento de tenerlos aquí hoy. Como siempre, venimos cargados de contenido fresco, ideas y análisis que sabemos que les van a encantar. Especialmente para ustedes, los que nos siguen de cerca y siempre están a la expectativa, preguntándose qué está pasando con sus parejas favoritas, esas que capturan nuestra atención y nos generan tantas emociones. Hoy nos sumergimos en un tema que, sin lugar a dudas, ha estado resonando con fuerza, generando debates, suspiros y mucha conversación en todos los rincones de las redes sociales y los medios de entretenimiento. Estamos ante un desenlace que muchos anhelaban con una esperanza casi palpable, mientras que otros, quizás, lo recibían con una pizca de melancolía, pero que en su esencia, trae consigo una sensación de calma y de cierre necesario. Vamos a desentrañar la historia detrás de Demet y Can, perdón, la decisión que todos esperaban. Sí, han leído bien. Hoy vamos a diseccionar esta narrativa, a comprender el significado profundo de este perdón, de esta reconciliación, y a explorar las razones por las cuales sentimos con tanta convicción que esta es la resolución que la inmensa mayoría de ustedes estaba pidiendo a gritos. Pero antes de que nos zambullamos de lleno en las profundidades de este análisis, permítanme hacer una pequeña pausa. Si por azares del destino o por pura curiosidad, han aterrizado en nuestro canal por primera vez y este tipo de contenido les intriga, les invito de corazón a que se unan a nuestra comunidad. El botón de asterisco suscribirse está a su alcance y créanme, es completamente asterisco gratis. Cada suscripción es un impulso enorme para nosotros, una validación que nos motiva a seguir creando contenido de calidad, pensado y hecho con mucho cariño para ustedes. Y por supuesto, no olviden asterisco activar esa campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ni un solo vídeo nuevo que publiquemos. Estamos seguros de que tenemos mucho que ofrecerles. Ahora sí, vamos directo al grano, sin rodeos, porque el tema de hoy lo amerita. Demet y Can. Dos nombres que en el último tiempo han brillado con intensidad en el firmamento del entretenimiento. Sus carreras individuales, sus proyectos, sus apariciones públicas y, por supuesto, su relación personal, han sido el foco de innumerables especulaciones, análisis y noticias que no cesaban. Y el titular que nos convoca hoy, perdón, la decisión que todos esperaban, no es una hipérbole. Es una declaración que señala un giro significativo, un cierre a un capítulo que a todas luces, tuvo sus momentos de turbulencia, pero que parece haber encontrado, por fin, su ansiada resolución. Pero, ¿qué significa realmente este perdón? ¿De qué se trata esta tan esperada decisión? Para poder desgranar esto y entenderlo en su justa dimensión, es fundamental que nos detengamos un momento a recordar el contexto. No pretendo aquí entrar en detalles escabrosos, en chismes de pasillo o en especulaciones sin fundamento. Mi intención es ofrecerles un panorama claro, basado en lo que ha sido público y relevante para la comprensión de esta noticia que nos ocupa. Hubo un periodo, como suele suceder en la mayoría de las relaciones humanas, donde las cosas no fluyeron con la suavidad deseada. Es natural. Hubo malentendidos, palabras que quizás se pronunciaron en momentos de efervescencia emocional, situaciones complejas que inevitablemente pusieron a prueba la fortaleza de su vínculo, de su conexión. Y en medio de ese torbellino, como era de esperar, surgieron rumores, especulaciones y una cascada interminable de opiniones, tanto de la audiencia como de los medios de comunicación. Lo verdaderamente fascinante de esta situación, y lo que ustedes, nuestros espectadores, han demostrado de forma tan clara, es el nivel de involucramiento que han tenido. A través de sus comentarios en redes sociales, en los vídeos que hemos publicado anteriormente sobre ellos, e incluso en foros y debates online, nos han transmitido sus deseos, sus esperanzas, sus anhelos. Muchos sentían, y lo expresaban con vehemencia, que Demet y Can poseían una conexión especial, una química que trascendía la pantalla, que era palpable, y que por ende merecía una nueva oportunidad para florecer. Había un deseo colectivo, casi un clamor popular, de verlos superar los obstáculos que se interponían en su camino, de verlos reencontrarse, de ser testigos de cómo reafirmaban el amor que se profesaban. Y hoy, esperanza colectiva, ese anhelo generalizado, parece haberse materializado de forma tangible. La noticia del perdón, de esta reconciliación, de esta decisión que, insistimos, todos esperaban, nos habla de un nivel de madurez impresionante. Nos demuestra la capacidad inherente de dos personas de reconocer sus propias fallas, de dejar a un lado el orgullo, esa barrera a menudo infranqueable, y de priorizar aquello que realmente importa, su bienestar mutuo, la conexión que los une, y muy
Simplemente el futuro que aún pueden construir juntos. El perdón, lejos de ser una señal de debilidad, es en realidad una poderosa muestra de fortaleza. Implica la valentía de dejar atrás el rencor, la capacidad de comprender que nadie es perfecto, que todos cometemos errores, y que si de esos errores se extraen lecciones valiosas, incluso pueden fortalecer, y mucho, una relación. Y cuando decimos que esta es la decisión que todos esperaban, créanme, no es una exageración. Si ustedes han estado atentos a las redes sociales, a las publicaciones en revistas especializadas, a los foros dedicados a los fans, habrán sido testigos de la inmensa cantidad de mensajes de apoyo, de peticiones, de súplicas para que se dieran una nueva oportunidad. Existía una creencia generalizada, una fe profunda en que su relación era genuina, que la conexión era real, y que los problemas que enfrentaron eran, en última instancia, superables. Esta decisión, por lo tanto, no solo representa un cierre significativo para ellos como individuos y como pareja, sino que también es una profunda validación para todos aquellos que creyeron, que apostaron, que apoyaron su historia desde el principio. Ahora, ¿qué implica este perdón en términos concretos? Bueno, la información que ha trascendido sugiere que ha habido conversaciones profundas, momentos de entendimiento mutuo y un compromiso renovado para seguir adelante. No se trata de borrar o de hacer como si lo sucedido no hubiera ocurrido. En absoluto. Se trata de aprender de las experiencias pasadas, de integrar esas lecciones, y de construir sobre cimientos más sólidos, más resilientes. Es la oportunidad de reescribir su historia, de enfocarla en el presente vibrante y en un futuro prometedor, dejando atrás las sombras que pudieron haber empañado su camino. Este tipo de reconciliaciones y las historias que las rodean son intrínsecamente fascinantes. Nos recuerdan de una manera muy humana y tangible que las relaciones interpersonales son complejas, intrincadas. No son caminos rectos y llanos, ni mucho menos perfectos. Tienen sus giros, sus altibajos, sus desafíos imprevistos. Y cuando observamos a figuras públicas, a personas a las que admiramos en sus respectivas carreras, superar estas dificultades, nos brinda una perspectiva increíblemente esperanzadora sobre nuestras propias vidas, sobre nuestras propias relaciones. Nos enseña de manera poderosa que el amor, la comunicación honesta y un esfuerzo consciente y continuo pueden, efectivamente, superar las adversidades más complejas. Y pensando en ustedes, en cada uno de nuestros seguidores, sé que esta noticia genera muchas preguntas. ¿Cómo fue este proceso interno? ¿Qué llevó a esta importante decisión? Si bien es cierto que no tenemos acceso a todos los detalles íntimos de su relación, sí podemos inferir, con una alta probabilidad, que existió un deseo profundo y compartido por ambos por salvar lo que tenían. Que ambos valoran enormemente la conexión que compartieron y el potencial que aún tienen para construir un futuro juntos. Y quizás el tiempo transcurrido, la distancia física o emocional, les permitió a ambos un espacio para la reflexión profunda, para la introspección, y para darse cuenta de que lo que tenían era demasiado valioso como para dejarlo escapar. La forma en que han comunicado esta decisión también es un aspecto digno de mención. Han optado por un camino de respeto, de cautela, evitando deliberadamente generar un mayor drama o controversia. Esto, una vez más, demuestra la madurez que han alcanzado como pareja, como individuos. No se trata de un anuncio espectacular diseñado para generar titulares sensacionalistas, sino de un paso adelante consciente y meditado en su camino compartido. Esta noticia nos invita a una reflexión más profunda sobre el perdón en general. ¿Cuán importante es el perdón en nuestras vidas? ¿Nos resulta a menudo difícil perdonar? Sentimos que el acto de perdonar es, en sí mismo, una liberación. Personalmente estoy convencido de que el perdón, tanto hacia los demás como hacia nosotros mismos, es un pilar fundamental para nuestro bienestar emocional y mental. Nos libera de cargas psíquicas pesadas, nos permite soltar lo que nos ata, y nos abre la puerta para avanzar con mayor ligereza. Y en el caso de Demet y Can, este acto de perdón parece haber sido precisamente la llave que les ha abierto la puerta hacia un nuevo comienzo, una nueva etapa llena de posibilidades. Piensen por un momento en la presión mediática que deben haber enfrentado. Las cámaras siempre presentes, los paparazzi acechando, los comentarios constantes, tanto positivos como negativos, en las redes sociales. Para cualquier pareja, y más aún para una en el ojo público, esto puede ser una experiencia abrumadora, incluso agotadora. Y a pesar de todo ese escrutinio constante, de esa presión externa, han tomado la decisión de que su relación es prioritaria.
Han decidido que vale la pena luchar por ella y invertir energía y esfuerzo en su preservación. Y eso, sin duda alguna, es un acto admirable digno de reconocimiento. Además, este tipo de historias con finales felices y superación de adversidades tienen un asterisco poder inspirador inmenso. Nos inspiran a ser más comprensivos en nuestras propias interacciones, a cultivar una mayor empatía hacia los demás. Nos recuerdan que todos somos falibles, que todos cometemos errores, y que en la mayoría de los casos, todos merecemos una segunda oportunidad, siempre y cuando exista un deseo genuino de mejorar, de aprender y de hacer las cosas de una manera más constructiva. Ahora, la pregunta que seguramente muchos se hacen, ¿qué nos depara el asterisco futuro para Demet y Can? Es imposible saberlo con absoluta certeza, y sería irresponsable de nuestra parte pretender tener una bola de cristal. Pero lo que sí sabemos con una seguridad firme, es que han tomado una decisión trascendental, una decisión que, como el título mismo lo indica, muchos esperaban con gran expectación. Han elegido el camino del perdón, de la reconciliación, de la oportunidad de rehacer. Y eso en sí mismo ya es un paso monumental, un hito en su historia como pareja. Les deseamos de todo corazón lo mejor en esta nueva etapa que emprenden juntos. Que esté colmada de amor, de paz duradera, de entendimiento mutuo y de incontables alegrías. Y así, queridos seguidores, llegamos al final de nuestro análisis sobre este emocionante capítulo en la vida de Demet y Can. Hemos explorado cómo el perdón puede manifestarse como una fuerza poderosa, capaz no solo de sanar heridas pasadas, sino también de reconstruir puentes que parecían derribados. Hemos reflexionado sobre la importancia fundamental de las segundas oportunidades y sobre la madurez que conlleva la capacidad de tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para el bienestar individual y para la salud de una relación. Esta decisión tomada por Demet y Can, sin lugar a dudas, marca un punto de inflexión, un nuevo comienzo que ha sido acogido con un entusiasmo palpable por la gran mayoría de sus seguidores, confirmando, una vez más, que efectivamente, era la decisión que todos esperaban. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este vídeo. Espero de todo corazón que lo hayan encontrado interesante, que les haya aportado una nueva perspectiva y que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo y analizando cada detalle. Sus opiniones son de un valor incalculable para nosotros. Por eso me encantaría leer en la sección de comentarios qué piensan ustedes sobre esta noticia. ¿Creían que se darían otra oportunidad? ¿Qué esperan para Demet y Can en el futuro? Los leo con mucha atención y con sumo interés. Y recuerden, si este vídeo les ha gustado, no olviden dedicarle un asterisco gran like. Compártanlo con todos sus amigos y familiares, difundan el análisis. Y si aún no lo han hecho y quieren seguir disfrutando de contenido de calidad, asterisco suscríbanse al canal para no perderse absolutamente nada de lo que tenemos preparado. Nos vemos en el próximo vídeo con más análisis, más historias y más contenido increíble. ¡Chao!